bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de los enemigos de la fe. Hemos visto la duda, la falta de conocimiento, la inconsistencia, el temor, el miedo. Y hoy vamos a hablar de otro enemigo grande, es la incredulidad. La incredulidad se levanta contra la palabra de Dios. Entonces se levanta en contra de lo que tenemos que creer. Y si vamos a Romanos 4:20, dice ahí, hablando de Abraham: tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, ¿no? Abraham no es conocido por su duda o su incredulidad, es conocido como el padre de la fe. Es alguien que creyó a Dios, y dice después en las escrituras, y le fue contado por justicia. Tremendo. Entonces eso es lo que tenemos que ver. No permitimos la incredulidad. Tal vez hay que hablar un poquito de qué es la incredulidad, porque la gente a veces confunde esto con impíos o no sé, claro, no creyentes. Un incrédulo es alguien que sabe acerca de la palabra de Dios, pero que decide no creer. Entonces no es ausencia de conocimiento. No. Es pleno conocimiento, pero a mí no me interesa creer en esto. No. Es lo que pasó con pues ¿cómo se llama? La gente en Nazaret. La gente dice, pues conocemos a este Jesús. Sí. ¿A poco ahorita hace milagros? Sí. Hubo incredulidad, no creyeron, y finalmente ¿qué pasó? Pues no fueron bendecidos. Mira lo que dice en Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día del reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada a él? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no era este el hijo del carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No está también aquí su madre con sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ¿verdad? Nadie realmente creyó en él, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dice después al final, y finalmente Jesús no pudo hacer ahí ningún milagro, y sanó a poco enfermos, ¿no? Y él estaba, Jesús, asombrado de la incredulidad de ellos. Conocían a Jesús, habían oído de Jesús, se sorprendían de sus milagros, pero hubo algo ahí que alimentó la incredulidad, la familiaridad. Cuando hay demasiada familiaridad, perdemos la noción de la autoridad de esta persona en lo que está haciendo. Y lo que pasa ahí, cuando hay familiaridad, obviamente hay conocimiento del pasado de esa persona, ¿no? En el caso de Jesús, pues toda la gente que hizo ese comentario, si yo jugaba con él canicas. Sí. No, pues sí, acuérdate la vez que nos trepamos al árbol y no sé qué, y esas fueron las cosas buenas. Digo, gracias a Dios Jesús. Sí, Jesús no tenía un pasado malo. Pero si eso lo aplicamos a la normalidad, digamos, en las iglesias, en los cristianos, ajá, ¿cuántas veces hemos escuchado, ay, ahora resulta que ya lee la Biblia, ahora sí, resulta que ya es cristiano, pero si era un tan, sí, ¿no? Entonces, por el pasado que tuvo esa persona, sí,
la gente ya no tiene credibilidad de que es sabio, de que puede hacer milagros, Claro. ¿no? De que conoce la palabra de Dios, de que te puede dar un buen consejo, ¿sí? No lo creen porque se estancan. Obviamente hay una obra de Satanás atrás que no permite tener esa revelación. Sí. Pero eso es lo que sucede, ¿no? Sí. Y entonces juzgan y juzgan en vez de recibir lo que esa persona tiene. Pero la misma Biblia nos enseña que eso es un engaño, porque mismo Saulo, su pasado pues tampoco no era así como muy perfecto. No, para nada. Tenemos muchos personajes en la Biblia que su pasado no era perfecto y su presente tampoco, ¿no? Sin embargo, Dios los pudo usar para hacer milagros, para llevar la palabra, para evangelizar, para enseñar. ¿Qué es lo que sucede? Se nos olvida que cuando estamos hablando de fe y cuando estamos hablando de cambiar vidas, circunstancias, milagros, etcétera, no es el hombre el que lo hace. No. Es Dios quien lo hace. Sí. Entonces, si nosotros tuviéramos esa revelación de que Dios puede usar a cualquier persona, la familiaridad en una relación no debería ni siquiera tomarse en cuenta. Claro. No debemos de ver por ahí. ¿No? Por eso dice ahí en el versículo 5 de Marcos 6, y no pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso, no pudo, porque la incredulidad tiene el poder de cancelar la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Te imaginas lo que es? Tenemos que cuidarnos de la incredulidad porque anulamos la obra de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Jesús no pudo hacer ningún milagro, ¿no? Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está hablando de una persona que es un romano, que no tiene nada que ver con los discípulos, que no es judío, no, pero que reconoce la autoridad de Jesús, reconoce que Él es una persona que puede hacer un milagro. Y viene ahí con una petición sencilla finalmente, es... Mi siervo está mal y yo sé que tú lo puedes sanar. Y yo sé que tú puedes. Sí. Esa es la clave. Sí. Yo sé que tú puedes. ¿Cómo sé que tú puedes? Porque conozco tu historia. Exacto. Conozco lo que has hecho. Sí. Conozco quién eres. Conozco el poder de lo que tú manejas, ¿no? Sí. Pero ahí está, como empezamos el estudio ¿verdad? Claro. El primer estudio creo que fue que hablábamos de la falta de conocimiento. Exactamente. Si yo tengo falta de conocimiento, pues difícilmente voy a creer que tú lo puedes hacer. Ajá. Sí. Y cuando Jesús va con... Bueno, también hay otro ejemplo de Jairo, etcétera, que viene también por la hija que se va a morir. Y Jesús llega a esta casa de Jairo y es pura incredulidad ahí. Sí. Toda la gente decidió que ya había muerto. ¿Qué hizo Jesús? Sacó a todo el mundo. Sí, lo sacó, cállense, no los quiero aquí adentro, no quiero que me contaminen la fe. Este espíritu de incredulidad fuera. Y después subió con la hija, el papá, la mamá, etcétera, y la hija resucitó. ¿No? Bien, vamos a un corte. Regresamos con este asunto de la incredulidad.
Regresamos hablando de la incredulidad, de cómo vencer la incredulidad. Y fíjate, hay un sistema que nos permite quitar la incredulidad. La incredulidad se quita cuando tú enseñas la palabra de Dios, cuando la gente sabe, ¿verdad? A veces la gente no recibe la enseñanza. Y vemos ahí con lo que pasó ahí con Jesús, cuando estaba en Nazaret, la gente no recibió. ¿Y qué hizo Jesús? Mira, dice el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y después recorría las aldeas de alrededor enseñando. Si no creen, es que hay algo que tenemos que vencer. Hay algo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Quitar esta duda. Quitar esta familiaridad. Poner las cosas en orden. No, porque pues a veces sí. Me va a enseñar. Hey, por favor, yo sé más que él. Ay, no. Cuando empiezas a decir esto, ya es que eres un ignorante, porque la palabra de Dios es infinita. Hay tanto que aprender de esa gente que a lo mejor de primera apariencia, Sí. ¿no? Como decimos de repente, no das un peso por la persona, ¿no? Pero, y te creas ya un prejuicio Sí. que te limita, Sí. ¿no? Recibir lo que tenga que dar, ¿no? Pero si te das la oportunidad, yo recuerdo en un caso estábamos en un pueblito y entramos a escuchar un predicador y no dábamos un peso por el predicador. Sí. Pero cuando empezó a hablar Nos sorprendió. y nos tomamos el tiempo de escucharlo, una sabiduría, una cosa tremenda de enseñanza que no tenía nada que ver con su apariencia. Exacto. Y a veces yo pienso, bueno, ¿y quién le creía a Juan el Bautista con el look que tenía, no? Y con el mensaje que les decía toda clase de cosas, ¿no? Y no tenía miedo No de podemos hacer hablar. los prejuicios. Exactamente, tenemos que recibir de quien sea. Recuerda, Balaam recibió una muy buena enseñanza de parte de su burro. Entonces, cuanto más vamos a recibir algo de alguien que es ungido por Dios para dar una enseñanza, ¿no? Y tenemos que recibir las enseñanzas que nos llegan a nuestras vidas y recibir esto, estar listo para recibir. Es ahí donde a veces, no sé, tenemos que entender algo. Vamos a crecer y ver milagros mientras crecemos en el conocimiento de la palabra. No vamos a tener fe por ver milagros. Esto es algo que tienes que entender. Jesús hizo milagros todos los días. Juan dice que si haríamos una lista de los milagros de Jesús, no cabrían en todos los libros escritos en la tierra. Entonces quiere decir que la gente ahí, todos los días, veía milagro. Pero no fue suficiente por creer, porque el momento de la cruz no había nadie. ¿Dónde estaban? Los 20,000 ahí de los panes y peces. ¿Dónde estaban los 12? Estaban nada más, bueno, Judas ya sabemos que no, nada más estaba Juan. ¿Dónde estaban los Creo demás? que tenían temor. ¿Ah? Pudieron haber tenido temor. Sí. Si lo crucificaron a él, a lo mejor a mí también me me va a llevan tocar. ahí. Sí, con razón, muchos de ellos fueron crucificados, como Pedro, etc. Pero lo que quiero decir es que haber visto milagros no ha provocado fe. Provocó que la gente seguía e iba por su necesidad, pero el motivo era nada más yo, no él. Por eso no crecieron. Por eso no había fe, tanta fe en la gente. De hecho, Jesús muere, está 3 días ahí desaparecido y todos se regresan a su trabajo secular. Se van a sus actividades, abandonan el barco. Y cuando resucita, ni lo reconocen. Caminan ahí hasta Emaús sin darse cuenta que hablaban con él que había resucitado. Qué
Impresionante esto. Entonces sí, la fe se construye solamente por sumergirse en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Debemos de cambiar algo en nuestro corazón para ser humildes, enseñables, y entonces la vida de fe que te espera es una vida de poder. Tremenda. Porque ahí si tú vas a hacer milagros, no vas a ir a ver milagros. Sin límites. Sin límite. Pero hay que cambiar ciertas cosas para darle lugar a crecer en la fe. Sí. Porque el día tiene 24 horas, como quieras. Sí, claro. ¿No? Entonces o las dedicamos a una cosa o las dedicamos a otra. Sí. Y allí es donde Dios ve también la intención del corazón. Y es donde se derrama también con sabiduría y con unción y te muestra su gloria y está ahí diciendo, órale, yo estoy contigo, ándale, vas bien. Sí. Es impresionante la diferencia que hay en la iglesia entre la gente que ha visto milagro y la gente que ha hecho milagros. Claro. Los que han visto milagros siguen como están. Los que han hecho milagros crecen en la fe. Y mira, la fe, si comparamos fe, la fe de Jairo y la fe del centurión. El centurión está por arriba. Él no dijo a Jesús, tienes que venir a poner las manos sobre mi siervo y orar un buen de tiempo para que se sane. No, yo sé que tienes poder. La mujer de flujo de sangre también no fue por una oración, dijo, si llego cerca, ya lo tengo. Jairo vino diciendo, ¿puedes venir a mi casa? ¿Puedes venir a orar por mi hija? Porque está muy mal. Hay una enorme diferencia. Nosotros debemos de ser la gente de tipo de fe del centurión. Por eso Jesús dijo, wow, nunca he visto tanta fe en Israel. Me sorprende. No viene. Mira, Jairo es el principal de la sinagoga. Es romano, es un invasor, es un soldado y es un enemigo. Por eso Dios no hace acepción de personas. Pero el religioso tenía menos fe que el soldado. Uy, la religión nos ciega. Sí, La religión religión nos baja de nivel. Está llena de palabra, letra, pero no hay una revelación. No, y cuando no hay esta revelación, no hay discernimiento de quién está enfrente de ti. Jairo vino y bueno, el centurión, no te voy a hacer perder tiempo, Jesús. Yo conozco lo que es la fe, yo conozco lo que es la autoridad. Haz la palabra, da la palabra, y yo me voy y sé que ya está. Y nosotros tenemos que vivir un poquito de esta manera. Es cuando vino el paralítico pasando por el techo. Jesús dijo una cosa. Bueno, se menciona en la Biblia, no es el que lo dice, pero al ver la fe de ellos, él ya sabía con quién estaba tratando. Sabía que no tenía que hacer cosas. De hecho, no oró por el paralítico. Empezó a decirle, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Ya se armó ahí un rollo con los religiosos. ¿Cómo que de dónde sale que él puede perdonar pecados? Y después dice, bueno, pues que si no creen que puedo hacer eso, también yo te digo, toma tu lecho, levántate y vete a tu casa, ¿verdad? Porque cuando Jesús habló esto, enseñó una cosa muy importante. Cuando tus pecados te son perdonados es porque ya alcanzaste la salvación, y si alcanzaste la salvación, alcanzaste la sanidad. A través de la fe, los dos. Y él respondió a la fe de ellos. No sabemos qué pasó con nosotros 4, pero seguro fueron transformados. ¿No? Bien. Seguro. Pues ya estamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, vamos a seguir. Todavía nos falta un punto que ver en los enemigos de la fe, que se llama la falta de perdón. Y mientras recuerdan
siempre en victoria.